Y bueno, amigos, espero que esté todo súper bien. Como siempre les digo, que esté todo marchando de manera correcta. Y si no lo está, espero que este video te ayude a mejorar un poco el ánimo y que, por supuesto, las cosas mejoren para ti. Así de simple son mis deseos para el día de hoy. Y uno de mis deseos es algo que siempre hago muy habitual en este canal, que es escuchar a Moy Llorons llorar, nunca mejor dicho, cuando el Madrid hace algo bien. Y les tengo bastante bien dicho que cuando el Madrid está haciendo las cosas bien, está saliendo de baches, está avanzando, siempre van a intentar quitarle mérito, y para mí esa es una muy buena señal, o una señal de que vamos en buen camino. Suele ser una manera de entender las cosas bastante bien, y no va a ser la excepción, porque vamos a escuchar a Moy Llorons demeritando lo que hizo el Real Madrid contra el City, diciendo que básicamente el Madrid avanzó porque el Manchester City no quiso jugar. Algo así básicamente es lo que he dicho. Y bueno, lo vamos a colocar ya para no enredarnos mucho. Y les voy a pedir una sola cosita a cambio, muchachos, que es lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video, porque creo que, como hacemos habitualmente con Don Moy Llorons, lo vamos a disfrutar muchísimo. Así que sin mucho más cuento, arrancamos. Y en primera instancia, muchachos, vamos a escucharlo hablar pues de su opinión general de lo que ha sido la eliminatoria, no solamente el partido de vuelta, sino la eliminatoria entre Manchester City y el Real Madrid, así que mucha atención. Porque el City no ha tenido puntería. Ah, de mérito del City. Sí, totalmente. Claro. Para mí sí. Para mí sí. A mí el fútbol, el Madrid en el Bernabéu gana el partido a la contra, que es muy lícito, ¿eh? Que es muy Madrid. No, es muy lícito. Es muy lícito ganar a la contra. Eso no se puede discutir de ninguna manera. Y creo que el Madrid tuvo mejor, más que Rodrigo ha dicho que fue mejor el Madrid a doble partido. Eso es evidente porque ha pasado de eliminatoria. Pero yo creo que más que mejor ha tenido mejor pegada que el City. Y hay un santo que se llama Thibaut Courtois, que evidentemente juega y para eso le pagan y es un defensa más del equipo, pero que tiene muchísimo mérito en todo lo que hace. Y al Madrid le debe mucho Thibaut Courtois, que por cierto se va a perder el próximo mes y medio de competición por una lesión. Y creo que el City tiene un álbum de cromos mucho más caro que el que tenía antes, pero de menos calidad. Es decir, el City de hace unos años era muy caro, pero era más barato que el que tiene ahora Guardiola, y el de entonces tenía más calidad que el que proyecta a día de hoy. Que es un equipo muy joven o que es un equipo joven. Que por cierto, para añadir muy rápidamente, ese proyecto más caro o menos caro, pero con mayor calidad, también el Madrid o el Real Madrid se lo pasó por la piedra. No olvidar eso nomás. Es un equipo, lógicamente, que se está reformulando. Es un equipo al cual Guardiola trata de darle una consistencia, unas ideas diferentes. Eso es evidente. El Madrid se mete en cuartos con un resultado acaparador y no se puede discutir. Ahora, yo creo, o mi opinión es que la falta de pegada del City fue determinante en la eliminatoria. Lo que no le entró al City le acabó entrando al Real Madrid. Dicho eso, estoy de acuerdo con lo que dice Rodrigo de lo de la cantera del Real Madrid. Ya lo hemos comentado aquí en la Liga Día en otras ocasiones. Por la necesidad, ante las 10 bajas y la ausencia de efectivos, Arbeloa, en vez de reinventar y recolocar a uno aquí y el otro allá, jugó al menos algún partido. En Manchester ya fue otra película, pero jugó el partido de la semana pasada en Madrid con mucha gente de la casa, y yo pienso que eso se tiene que ensalzar en favor de Arbeloa. A ver qué continuidad tienen a esos muchachos, a ver si tienen la suerte de asentarse y de hacer entender de que la cantera del Real Madrid pues también puede ser competitiva. Y en ese sentido, el Madrid está en cuartos de final, se va a medir al Bayern de Múnich, y yo insisto, en el global fue mejor el Madrid, pero la falta de pegada del City fue determinante en la eliminatoria. A ver, es que me parece maravilloso, es maravilloso escuchar a tipos como Moy Llorons. Para no reconocerle algo al Real Madrid son capaces de decir cualquier cantidad de barbaridades. Es tan sencillo como que, mira, el Barcelona le metió en la vuelta 7 goles al Newcastle, en general le metió 8 goles, y es como que yo vaya a quitarle mérito al Barcelona, que porque el Newcastle, que también puede ser básicamente lo mismo, ¿no? Que el Newcastle tuvo menos puntería o no supo defender bien. Es que es parte del fútbol, es eso, que tu rival sea superior a ti y definitivamente pues tú no tengas los argumentos para hacer frente a esa eliminatoria, pero que vengan a decir que una eliminatoria en la que el City jamás estuvo por delante en ningún sentido, que vengan a decir que el
que es no es por falta de puntería, me parece por lo menos llamativo, ¿no? De todos modos, esta gente es así, funciona así, y uno pues, ¿qué puede hacer? Sencillamente sentar a disfrutar a esta gente que obviamente les preocupará que el Madrid pueda ganar otra UEFA Champions League. No quiere decir que el Madrid la vaya a ganar, pero yo creo que vamos en buena línea, porque cuando empiezan a llorar es una muy buena señal, muchachos. Pero bueno, como no voy a faltar tampoco, este clip es oro puro, muchachones. Gana, sí que es cierto que me da la sensación de que el Bayern le va a dar un poco más de trabajo que el Manchester City, porque por mucho que el Manchester City lo haya intentado, a mí me ha parecido en toda la eliminatoria de doble partido un equipo muy plano, con poco ritmo, con poca velocidad, que no solo fue y que ofreció bastante puntería, poco para que el Real Madrid pudiera defender cómodamente, ¿no? Que no solo fue falta de puntería, lo del City. Hombre, qué bueno que expandes un poquito allí, ¿no? ¿Pero por qué? Para tener... ¿Pero por qué? ¿Qué, bueno, ¿qué querías? ¿Que dijera que el Madrid... No, porque como tú dijiste que el City no pasa por falta de puntería, no. Está explicando Rodrigo que más allá de la falta de puntería, porque fue un equipo muy plano. Escúchame una cosa, entonces mi opinión no vale. Te tienen que reafirmar lo que tú quieres escuchar, que es que el Madrid fue mejor. No, lo que quiero es ver las dos caras de la moneda. Pues yo pensé que Rodrigo estaba de acuerdo porque se quedó callado y ahora entiendo que no. Yo si quieres te lo digo, o sea, si quieres te digo, no, mira Carolina, el Manchester City fue un desastre y tu Real Madrid no solo ganó el City, sino que tu Real Madrid va a ganar al Bayern de Múnich. Es que hay que decir que el Manchester City fue un desastre porque a doble partido encaja 5 goles y marca solo 1. Sí, sí, está, pues sí lo he dicho. Los goles están ahí. Pero vamos, totalmente de acuerdo, pero yo es que creo que no queréis escuchar o como tenéis lo tenéis todo tan, si escuchar te escuchamos y te dimos la razón en el tema de la falta de puntería del City, pero que no define la eliminatoria por esa falta de puntería, porque primero, tú lo dijiste, los porteros también juegan, que da la sensación de que están puestos ahí por el ayuntamiento y que no valen, y segundo, el Madrid defendió muy cómodamente hasta la segunda parte del partido de vuelta. Ya está, los dos tiempos y medio que restan de la eliminatoria, creo que defendió muy cómodamente y sin ningún tipo de problema. Yo creo que tú no has visto los partidos, al menos el inicio de los dos partidos. Creo, ¿eh? Porque en el minuto, qué fuerte. O sea, hasta el minuto 20 de la primera parte en el Bernabéu y hasta el minuto 20 de la primera parte en el Etihad, hasta que el árbitro no quiere conceder uno de los dos penaltis clarísimos que hace Fran García, porque esa también. Esa es la que te faltaba, la del penalti y la del árbitro. ¿Tú no ves mano de Fran García? Antes de que se meta con el tema arbitral, que repito, es lo que le faltaba, hablar del árbitro, que repito, es como que yo me ponga a hablar del árbitro en la eliminatoria del Barça con el equipo inglés, teniendo en cuenta la cantidad de goles que metió el Barça, me parece ridículo y además de alguien que lleva la bufanda guindada al cuello. Pero antes de que se meta con eso, y haciendo referencia a los primeros minutos de tanto del partido del Bernabéu como el partido en el Etihad, en el partido del Bernabéu el Madrid sencillamente fue muy superior al Manchester City, así de simple, y en el partido del Etihad le quiero recordar al señor Moyorón que en el primer minuto, creo que fue en el primer minuto, Fede Valverde tiene para meter un golazo a pase de Vinicius que le queda solo frente al portero y la define bastante mal, que hubiera acabado prácticamente la eliminatoria en los primeros minutos del partido de vuelta. Es que me parece realmente llamativo, es como que sí, como que no sé a dónde quiere llegar honestamente. Y hablando ahora del árbitro, mucha atención. ¿Tú no ves mano de Fran García? Yo la puedo ver, pero el árbitro fue quien no la vio, ya está. La puedes ver, ¿no? ¿La ves? O sea, ¿la pitas o no la pitas? No puede ser. ¿La pitas pues o no es posible la pitas? que sí, pero Vale, insisto, pues de 5-1 en un global de la eliminatoria, sí, hablar de pero falta de puntería, hablar de los árbitros, pues chico, ¿qué quieres que te diga cuando ni el propio Guardiola dijo absolutamente nada? Escúchame una cosa, monstruo. Los 20 primeros minutos del partido en el Bernabéu y los 20 primeros minutos del partido en el Etihad son una muestra clarísima de una falta de puntería absoluta, total, de los futbolistas del Manchester City. Por cierto, que los primeros 20 minutos de aquí, los primeros 20 minutos de allá, las eliminatorias, los partidos de fútbol duran 90 minutos y las eliminatorias duran 180 minutos. Por si no nos habíamos enterado, es importante resaltarlo en este instante, ¿no? Pero también es importante añadir, muchachones, algo que no se me puede pasar por alto. Y es que está bien, pongámosle que de los dos penaltis de Fran o lo que tú quieras. También hubo en el segundo tiempo un penalti clarísimo que el defensa lleva arrastrándose a Mbappé hasta el área, alándolo por todo lado y tampoco fue sentenciado. Si nos vamos a poner a hablar del árbitro, ponernos exquisitos también. Cuando en el partido de vuelta a esa falta de puntería le añades que puede pitar el penalti que tú bien mismo has reconocido de Fran García por mano, porque es un penalti escandaloso, que solo el tal Torpen el árbitro francés, no ve, por cierto, un árbitro que al Real Madrid le va de maravilla en Europa, pero de una cosa escandalosa, un ratio de porcentaje. Bueno, como le cancelo ayer contra el Newcastle también, pues ya está. Yo lo cancelo. Se arbitra de una forma diferente en Europa. Penalti. Yo no vi penalti. Si tú viste penalti, tienes que ir. Ya es raro que no vieras penalti. Bueno, no me extraña definitivamente que no haya visto el penalti, porque lleva la bufanda tapándose los ojos, pero me parece significativo que habla de Turpin, un árbitro que aparentemente se le da bastante bien al Madrid.
Si quieres, también hablamos de lo bien que le iba al Barça, no solo con un árbitro, con todos los árbitros y los saldos arbitrales que hay en la época en la que pagaba al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Ahí sí no quiero hablar de saldo arbitral, ahí sí no queremos hablar de porcentajes porque no nos conviene, sinceramente. Continuemos. El oftalmólogo para que te revise la vista, de verdad te lo digo. No, no tengo que ir al oftalmólogo. Lo que hay que hacer es analizar sin bufandeos. Si ves penalti en lo de Cancelo, tienes que ir al oftalmólogo, porque el jugador del Newcastle tropieza solo. Pero bueno, dicho eso. Claro. Entonces la mano de Fran García va solo, el balón va solo para allá. Fran García es Courtois, que mete la mano, que eres capaz de decir eso tú. Claro, mete la mano para cortar una pelota. Si no veis que hay una falta de puntería de los atacantes del Manchester City, mejor, Rodrigo Fáez, que te vayas con Carolina Bien a la cueva de Miami y te vais a ver béisbol. Es que un equipo Es que me parece sencillamente maravilloso, porque si nos ponemos a repasar una cosa, este hombre lleva toda una vida, desde que yo tengo este canal de YouTube, ahora una página de Facebook también, escuchándole que partidos o eliminatorias, como las ha hecho el Manchester City, no las define como falta de puntería, sino que el Real Madrid es un puto desastre, porque le hemos escuchado decir ese tipo de cosas. Y si no me creen, pues ahí está la hemeroteca de este canal para que lo repasen. Pero, obviamente, él no va a salir a decir que el Madrid desarticuló al Manchester City de Pep Guardiola y lo volvió nada. Él tiene que salir a decir, para convencerse él mismo en su relato, de que, sinceramente, el Madrid gana porque el Manchester City no ha querido jugar al fútbol. Básicamente por ahí va la cosa. Pero bueno, no me quiero hacer muy largo, más largo de lo que ya está este video. Mañana volvemos con más. Por supuesto, esperamos mañana ganar al Atlético. Y lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao.